El libro de los Jueces abre una ventana al alma de la historia del pueblo de Israel. El Espíritu Santo, a través del autor del libro de Jueces, nos ilumina los rincones del alma de la nación de Israel, cuando después que muere Josué, ellos entran a tomar posesión de la tierra prometida, Canaán. Muere Josué. Ya Moisés había muerto hacía tiempo. Recuerden, muere Moisés y Moisés entrenó un discípulo que se llamó Josué. Josué muere, pero no queda ningún discípulo entrenado por Josué al frente de la nación. No se sabe con exactitud cuántos años de la historia de Israel abarca el libro de Jueces. Algunos piensan que son quizás 380 años los que cubre en la historia de Israel en ese periodo conocido como Jueces. Ahora, cuando ustedes leen la palabra jueces, no se imaginen a un personaje como de nuestro sistema judicial. Un hombre de leyes, conocedor de jurisprudencia, y un hombre o una mujer entrenado y preparado para brindar justicia. No es ese el tipo de juez del que habla el libro de Jueces. Así que saquemos de nuestro contexto cultural moderno el término juez y pensemos en otro sentido. Los jueces mencionados en el libro de Jueces en realidad eran libertadores, caudillos militares que surgían de tiempo en tiempo cuando el pueblo clamaba a Dios pidiendo libertad de la esclavitud de algún enemigo, alguna nación enemiga. Vuelvo al punto inicial de este mensaje para que no perdamos la secuencia en nuestra mente. Josué guió a la nación a conquistar la tierra prometida. Repartió el territorio entre las 12 tribus. El libro de Jueces nos habla de otra guerra que libra la nación de Israel. En otro campo de batalla. Estamos hablando de guerra espiritual y el terreno es el corazón de la nación. Los enemigos con los que libra esa batalla Israel son la incredulidad y la desobediencia a la ley de Dios. El libro de Jueces relata ese tipo de guerra en el que la nación estaba enfrascada. Constantemente perdían esa guerra espiritual. A través de sus capítulos, el libro de Jueces arroja luz sobre el oscuro corazón del pueblo de Israel y nos muestra grandes lecciones que pueden ser aplicadas hoy en día. El libro de Jueces también revela a Dios, un Dios de misericordia, un Dios compasivo que está trabajando en medio de la anarquía, la rebelión
la incredulidad de la nación de Israel. Aún a pesar de que esa era la condición del pueblo de Israel, Dios en su misericordia estaba con ellos, en medio de ellos, ayudándolos. Ahora, pero te puedes preguntar, y es válida esa interrogante: ¿cómo pueden ser aplicables a mi vida en el año 2018 lecciones de un libro que tiene como 5,000 años de antigüedad? Bueno, mi respuesta te la planteo en forma de otra pregunta. ¿No te has preguntado por qué en tu vida hay altos y bajos en tu vida espiritual? ¿No te has preguntado por qué hay ocasiones que te sientes como el profeta Elías en el Monte Carmelo, victorioso, triunfante, pero otras veces te sientes como el profeta Elías en el desierto, huyendo de Jezabel, queriéndote morir, abrumado, apesadumbrado, sintiéndose solo? Vamos a leer Jueces capítulo 1. Versículos 1 al 4. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y la narración continúa como una especie de catálogo, informándonos de esas victorias que tiene Judá, peleando por terminar de conquistar todo el territorio que se le había adjudicado a la tribu de Judá. Lean conmigo el versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Carros de combate es lo que quiere decir aquí. Tenían tanques en nuestro lenguaje moderno. Judá tiene victorias. ¿Y quién le da la victoria? Dios. Y triunfa en las montañas, pero en el terreno llano se encuentra con un enemigo formidable. Y este enemigo tenía carros de combate. Israel no tenía ese armamento moderno. Dios le da la victoria en la montaña, y sería imposible para Dios darles la victoria en el llano frente a esas armas modernas. No. Mantengan eso en su corazón mientras seguimos avanzando, porque volveremos a ese punto. El capítulo 1, versículo 1 dice: después de la muerte de Josué.
Y todos sabemos quién fue este Josué. Un tremendo líder. Y un hombre espiritual, profundamente espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que cuando él se está despidiendo de la nación al final del libro de Josué, reúne a la nación y da un discurso de despedida y hace un reto? ¿Recuerdan? Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o si quieren servir a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremenda afirmación de fe pública que hace este hombre, Josué. Muere Josué. No hay un líder en la nación. El pueblo de Israel consulta a Jehová. Bueno, todo parece indicar que no todo estaba mal en la vida espiritual de la nación, porque el hecho de que van y consultan a Dios revela un rayo de esperanza en cuanto a la condición espiritual de la nación, ¿verdad? ¿Quién subirá? Ahí hay un problema en esa consulta. ¿No lo notan? ¿Quién subirá a pelear primero? Cuando estuvo Josué, la nación salía a pelear como un solo hombre. Todos salían unidos a pelear. Pero ahora resulta que ellos no están unidos frente a un enemigo formidable. La nación no está unida. Y dicen: Señor, ¿quién de nosotros va a subir? Que suba Judá. Y Judá habla con su hermano Simeón. Estamos hablando en términos de tribus. ¿Por qué no me acompañas? Hacemos una alianza militar tú y yo, y cuando te toque conquistar todo tu territorio que se te ha adjudicado, yo voy a ir contigo, le dice Judá. Y Simeón dice: acepto. Bueno, por lo menos hay otro rayito de esperanza, ¿no les parece? No todo está perdido. Al menos hay acuerdo entre dos tribus. ¿Y qué dice el texto bíblico como resultado de esa incursión militar que hace Judá y Simeón? ¿Cuál es el resultado? Y Jehová entregó en sus manos el territorio. Jehová entregó. Si tienes a Dios de tu lado, ¿qué te pueden hacer los carros de combate? Si tienes a Dios de tu lado, no hay nada que pueda vencerte. ¿No lo creen? Amén. Ellos no lo creían. Y yo te aseguro que tú tampoco lo crees totalmente. Sí, en el fondo del corazón quisiéramos creer. Pero en la realidad nosotros tenemos una fe quebrada y partida. Judá cree que Dios le puede dar victoria en las montañas, pero no creyó que Dios le podía dar victoria en el terreno llano frente a un ejército que tenía carros de combate. Miren, creemos que Dios nos puede ayudar en ciertas áreas. ¿Y saben cuál era el concepto que tenían aquí de Dios? Quiero revelarles, porque la historia de Dios en el Antiguo Testamento nos indica que el pueblo de Israel fue modificando y fue comprendiendo y conociendo mejor a Dios. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel creía que Dios solamente podía dar victoria en las montañas. Era el Dios de las montañas. Era una mentalidad pagana.
pero no podía dar victorias, porque Dios está allá, Él mora allá en la montaña, no mora acá, en el terreno bajo. Ese era el concepto que tenían de Dios. Y entonces, ¿nosotros tenemos un concepto diferente? No lo tenemos. Porque creemos que Dios es el Dios de la casa de adoración. Venimos a la presencia de Dios y tratamos de comportarnos correctamente aquí. Pero tan pronto salimos de aquí, Dios no está conmigo. Porque mi conducta no es la de un cristiano. Me olvido así fácilmente. Mientras el hermano presidía la Santa Cena hace un instante, él hizo hincapié en que el pecado trae dolor. Cuando conmemoramos o tomamos la Santa Cena, tratamos de que cada uno se sitúe y se traslade mentalmente a la cruz. Queremos que mientras se reparte los elementos de la Santa Cena, todos estemos concentrados en la cruz. ¿Y qué es la cruz? Dolor, humillación de Cristo nuestro Señor. El pecado trae dolor, pero se nos olvida eso. Y solamente vemos el lado atractivo del pecado, porque el pecado tiene un lado atractivo. El pecado se presenta como algo atractivo y nos quedamos con esa imagen. Pero se nos olvida que el pecado trae dolor. Nos olvidamos que Dios está con nosotros todos los días, que Dios no es el Dios que está encerrado en cuatro paredes. Dios es el Dios omnipresente. Se nos olvida que Él es nuestro Dios para conquistar fortalezas. Se nos olvida que Dios es nuestro Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros, el Dios de lo imposible. Se nos olvida eso. Y aquí en el capítulo 1 hay una descripción de una serie de batallas que Israel no ganó. Si usted continúa leyendo el capítulo 1 de Jueces, se va a encontrar con una serie de guerras reales donde Israel no pudo vencer por completo. Pero no lograron conquistar al amorreo, pero no lograron conquistar al fereceo, pero no lograron, y así continúa enumerando una serie de enemigos que Israel no pudo vencer. Es como cuando venimos a los pies de Cristo, venimos arrepentidos y nos entregamos al Señor y tenemos triunfo sobre algunas áreas de nuestra vida, pero el área espiritual más importante de nuestra propia vida queda sin conquistar. El enemigo queda allí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La mentira. Es solo un ejemplo, nada más. Podemos sustituir por otro pecado. La mentira. Si antes de venir a los pies de Cristo tú eras un mentiroso o una mentirosa, constantemente mentías. Vienes a los pies de Cristo. Hay cambios en tu vida, pero no te conviertes en una persona honesta, veraz, transparente. Allá hay el territorio del enemigo sin conquistar en tu vida. Pero ese pecado no se queda así. Ese pecado va a seguir creciendo. Y cuando menos te des cuenta,
el pecado va a surgir de nuevo, pero va a ser un monstruo. Ese es solo un ejemplo, porque puede haber otros pecados particulares en nuestras vidas. Lo disfrazamos y lo maquillamos y está allí, pero está allí ese pecado en nuestras vidas. La incredulidad es otra. No creerle a Dios, no creer en Dios, no confiar en Dios. Lean conmigo 1:27 del libro de Jueces, por favor. 1:27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistió en habitar aquella tierra. ¿Cuál era la orden de Dios al pueblo de Israel sobre el territorio de Canaán? Que expulsara a todos sus habitantes. Era una conquista militar donde había sangre, había muerte. Era la orden de Dios. Todos los que habitan allí, Israel, tienes que erradicarlos. No deben de quedar en el territorio. Pero hubo áreas en todo el territorio nacional sin conquistar. Primero Israel enviaba una embajada muy de paz, una embajada diplomática, en un lenguaje diplomático muy amable. Oigan, este territorio es nuestro. Salgan, por favor. Dios nos ha dado este territorio. Salgan, por favor. No sirvió ese lenguaje diplomático. Vinieron con más fuerza entonces. Oigan, tienen que salir de este territorio. No quisieron. Sencillamente eran testarudos estos pueblos. No vamos a dejar este territorio. Es nuestro territorio, decía el enemigo. ¿Qué hizo Israel? Bueno, no podemos. Señor, nos diste la orden de sacar a estos enemigos, pero no podemos, Señor. Son testarudos, sencillamente no quieren salir. Hemos hablado gentilmente, hemos hablado con mucha vehemencia y con enojo, pero sencillamente, Señor, no quieren salir del territorio. ¿Ok? 1:28, lean conmigo, por favor. Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Entonces Israel se fortaleció militarmente y dijeron, bueno, ya que ustedes son testarudos, vamos a tener mano de obra gratuita. Ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero el texto bíblico dice, mas no lo arrojó. Nunca Dios dijo, ustedes pónganlos como esclavos, aprovéchense de ellos, obtengan mano de obra gratuita. Nunca dijo eso. Arrojen a todos los enemigos de su territorio. Es la orden que Dios les dio. Leamos capítulo 2, versículos 1 al 3, por favor. Jueces 2, 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros
no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí tenemos la lección número 1. Quiero compartir con ustedes lecciones de estos 2 capítulos de Jueces. Lección número 1. La infidelidad a Dios en cosas pequeñas lleva a grandes desastres en nuestras vidas. Los israelitas no confiaron en que Dios haría lo que les había dicho. Dios había dicho que Él iba a arrojar del territorio a todos los enemigos. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Confiar en Dios. Pero ¿cuál era la respuesta de los israelitas? Batalla tras batalla que ellos intentaban, no puedo. Esta situación es muy fuerte, no puedo. Soy débil, he peleado contra este pecado particular y siempre vuelvo a caer. No puedo, ya lo he tratado, no puedo. En lugar de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben qué? Las Escrituras nos dice que una manera de tratar con el pecado en nuestras vidas es la confesión del pecado. Fíjense, el pecado nos atrapa, cualquiera que éste sea, ¿verdad? Y mientras no haya una confrontación directa con ese pecado, es decir, reconociéndolo, enfrentándote a ese pecado en particular, confesándolo a Dios, hablando con una hermana o un hermano, que puedan orar, que puedan interceder por uno, mientras no haya ese acto, el pecado va a tener fortaleza en tu vida. Tan pronto hay confesión del pecado, lo desarmas. El pueblo de Israel no confió en que Dios les iba a dar victoria. Tan fácil que era haber dicho, Señor, tenemos miedo a enfrentarnos a este ejército, tiene armas más poderosas que las que tenemos nosotros. Ayúdanos a confiar en que usted nos va a dar la victoria, porque no es con armas terrenales. Recuerden, el pecado, si no es eliminado del corazón, va a seguir creciendo. Hasta destruirnos. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que no tienes total control? No es una pregunta retórica. Es una pregunta real, genuina. Yo deseo que te hagas esa pregunta. Y no importa la edad que tienes, ni cuántos años te tienes de estar en el camino de Dios. Pregúntate, ¿cuál es el área de mi vida en la que Dios no tiene total control? ¿Cuál es el pecado particular de mi vida sobre el que Dios no me ha dado victoria? Y he luchado, pero el enemigo tiene conquistado y controlado ese territorio en mi corazón. Tú has enviado un grupito de soldados
espirituales para conquistar, pero ellos han caído derrotados. Y finalmente te has rendido y has convivido con el enemigo, porque Israel estaba haciendo eso, conviviendo con el enemigo. ¿Cuál es el área de tu vida espiritual que permanece sin conquistar? Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Y la definición más sencilla que me he aprendido de la palabra integridad es que tiene todas sus partes, que no le hace falta una. Dios quiere que seamos íntegros, honestos, transparentes, que no andemos ocultando nada, que andemos como de día. Porque cuando andamos como de noche, el enemigo va a tener algo en que agarrarse de nuestras vidas. No perdonar, guardar resentimiento. Eso es algo terrible en nuestras vidas. Va creando una raíz profunda. Y el más perjudicado soy yo. Las finanzas. Simplemente no sé manejar las finanzas, o simplemente no estoy conforme y quiero más y más. Cualquiera que sea esa área de tu vida, el apóstol Pablo dice: llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. 2 de Corintios 10:5. Todo pensamiento. Lean conmigo capítulo 2, versículos 12 y el 14 también, por favor. Jueces 2, 12 y 14. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Noten esto entonces. Lección número 2. El pecado conduce a la esclavitud. Al principio el pecado puede ser divertido y atractivo, pero eventualmente nos lleva a la destrucción. Y es que la artimaña y el arma principal del diablo es que nos presenta el pecado como atractivo, y en verdad es atractivo. El pecado es agradable a la vista. El pecado te ofrece un instante, un momento de gozo, de placer. Pero el pecado produce dolor, vergüenza, destrucción. Y así es. Pablo dice en Gálatas 5:1 que debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvan a la esclavitud. Manténganse en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Fueron conducidos a la tierra de Canaán. Eran una nación libre. Dios había hecho pacto con ellos. Volvieron a caer en esclavitud con los habitantes del territorio de Canaán, que ellos por incredulidad no lograron
destruir. No erradicaron al enemigo del territorio. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Así dice el apóstol Pablo. Lean conmigo capítulo 2, versículos 16 y 18 del libro de Jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios es movido a misericordia. Lección número 3. Amnesia espiritual. Sí, existe eso. Nos olvidamos de los triunfos y de las victorias que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel se olvidó de todo lo que Dios había hecho en Egipto, en el desierto, de todo lo que Dios había hecho para tomar posesión de la tierra. Se habían olvidado de eso. Pero también en el capítulo 2 dice que se murió Josué, se murieron los ancianos de esa generación, se murió toda esa generación, y dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Así dice en el capítulo 2. Versículo 7, por favor lean conmigo. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Que no conocía a Jehová. ¿Cómo es eso? Un momento. Estamos leyendo correctamente. Estamos entendiendo correctamente. Dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ahora, ¿quiere decir que no habían oído de Dios? ¿Quiere decir que no sabían las obras que Dios había hecho? ¿Es eso lo que quiere decir el texto? Pues les aseguro que se sabían de memoria y podían recitar de memoria todos los hechos. No conocían a Dios íntimamente. Conocer aquí no es de tener información, grabar conocimiento o datos, estadísticas. Todo eso lo sabían, pero no tenían comunión íntima con Dios. No habían logrado desarrollar su propia relación con Dios. Y es la labor de nosotros los padres con nuestros hijos en la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? Pasar la fe a la otra generación no significa que se sepan de memoria la Biblia. Significa que ellos mismos experimenten relación con Dios íntima, que oren, que amen a Dios, que caminen en la presencia de Dios, que conozcan a Dios espiritualmente. La nación de Israel
se levantó una nación que no conocía a Dios. Qué triste. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que salva si no lo conocemos? ¿Cómo podemos tener fe en este Dios si no tenemos relación con Él?